Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este foro, a los hermanos que nos están viendo en sus iglesias en casa, a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Realmente le damos una cordial bienvenida a este foro. Hoy estaremos contando otro de los pilares de la iglesia en los que nos basamos, la iglesia misionera Embajadores de Cristo. Hoy estaremos contando acerca de fuiste formado para servir a Dios a través del ministerio. Entonces le damos la bienvenida para que nos estén acompañando. Están con nosotros pues el hermano Luis Arevalo, más conocido como hermano Andrés Amén. Arevalo, y nuestra hermana Carolina. Estamos acá sentados en la mesa. Amén. Es un privilegio para mí tener esta compañía de estos hermanos acompañándonos hoy para compartirles a ustedes, iglesia. Amén. Desde ya pues les invito para que oremos. Ahí es donde ustedes están y nosotros acá estaremos orando para que a través de esta palabra el Señor hable en nuestros corazones y nos revele verdades de la palabra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, el día de hoy te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te presentamos este momento, Señor, donde meditaremos de la palabra, donde conoceremos más de ti. Hoy estamos dispuestos, Dios, para que tú hables a nuestro corazón, nos reveles tu palabra, nos reveles tu verdad. Pero, Señor, ayúdanos a que no solamente sea revelada, sino que la podamos poner en práctica y en obra. En Cristo Jesús, Dios, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, como lo decía al iniciar, estaremos hablando hoy de ministerio. Entonces, algo que vamos a empezar es contando. La primera pregunta que tenemos de pronto para el foro, para compartir como iglesia, es: ¿en qué se diferencia usar tu forma para servir a otros de la manera en que la mayoría entiende el ministerio? Entonces, primero les invito para que de pronto contemos qué es ministerio, ¿no? Porque muchos nos están viendo, muchos pues conocedores de la palabra, otros no, otros hermanos nuevos, y quieren saber qué es eso del ministerio. Entonces, hermano Andrés, si nos comparte. La hermana Carolina, que tiene un mensaje ahí. Bueno, la palabra nos enseña en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Eso está en Efesios 2:10. Entonces, nosotros fuimos salvados para servir a Dios. Nosotros fuimos puestos en la tierra para aportar algo. Dios nos diseñó para que hiciéramos una diferencia con nuestra vida. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios por miedo o por obligación o culpa, sino con gozo y profunda gratitud. Eso quiere decir ministerio, servicio. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros le servimos a Él con esa entrega. Un corazón salvado es un corazón que quiere servir. Otro término para el servicio de Dios mal interpretado por las personas es la palabra ministerio. Aquí vamos a ver, cuando la mayoría de las personas la escuchan, piensan en pastores, sacerdotes, pero Dios dice que en cada miembro de una familia, cada miembro de la familia es un ministro. Eso quiere decir ministerio, una persona que sirve. Servidor y servicio son sinónimo igual que ministerio y ministro. Si eres cristiano, eres un ministro. Y cuando estás ministrando, estás sirviendo. Entonces, ¿qué quiere decir ministerio? Se le llama ministerio cuando usas tus talentos y dones para ayudar a las demás personas. Muchas veces, es que le damos más título a ciertos ministerios, pero servirle al Señor es el mayor título que tenemos nosotros en la obra. Tanto abrir la puerta, darle la bienvenida a los hermanos, como el que predica, para Dios es lo mismo. Por eso es que, y en otras palabras, la palabra servidor se llama esclavo de alguien. En el momento que venimos a pertenecer a la familia de Dios, venimos a ser que servidores, esclavos de Cristo. Por lo tanto, debemos de sacar esa idea que solamente los ministros, llamémoslos pastores, evangelistas, son los que tienen un cargo específico. No, toda persona está llena de capacidades, de talentos para ejercer un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Ese servicio, ese don que tiene ese sacerdote, usted como papá, un ministerio impresionante, los hombres, nosotras las mujeres como esas ayudas idóneas que hacemos, y obviamente formar los hijos para el Señor, entender que todo lo que hacemos
lo hacemos para el Señor. No solamente, como decía el hermano Andrés, el predicar o el dar la bienvenida a nuestra iglesia, también usted en su casa cuando prepara los alimentos está haciendo un servicio, porque dice el Señor que todo lo debemos hacer como para el Señor. Entonces entender que el ministerio no solo lo ejecutamos en lo que conocemos como estructura de iglesia, sino también fuera de nuestra iglesia, o sea, afuera. Amén. También somos ministros, y entonces tanto en las cosas pequeñas que hacemos, que en ocasiones están en privado, que nadie nos ve, entender que somos ministros, ¿no? Y Amén. Que ahí sí hay alguien que nos está viendo, y que de la misma forma decorosa como lo hacemos en público, también lo podemos hacer en privado. Tener siempre en pendiente, como yo muchas veces comparto y digo a los maestros para los niños de los barrios, el hecho de muchas veces dar un buenos días al vecino. Sí. Estamos llevando a cabo ese ministerio que el Señor nos dio, de impartir uno de los primeros mandatos del Señor, que fue impartir su amor. Amén. ¿Está? Entonces, teniendo como claro ya qué es ministerio, que ustedes nos compartieron, vamos a aplicar qué es la forma, qué es esa la forma para servir a otros. ¿Cuál es esa forma, hermana Carolina? Bueno, para esto debemos hablar de las 5 cosas que te hacen ser tú. Forma es la manera como Dios te equipa para tu vida. Cada área de tu vida es influenciada por la manera en que estás formado. Para esto se ha creado un acróstico con la palabra forma. Entonces vamos a verlo. Formación espiritual, oportunidades del corazón, mi personalidad, antecedentes basados en experiencias. Estas son las 5 cosas que te hacen ser tú. La combinación de formación espiritual, corazón, pasión e interés. La diferencia en que usamos nuestra forma para servir a los demás se basa en la forma como hemos sido moldeados por Dios a través de todo lo que Él nos ha dado y Él ha hecho en nosotros. Porque todo esto debemos recordar que proviene de Dios, ¿sí? Nosotros todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado, y todas las circunstancias que hemos pasado, por las que Él nos moldea y nos da esta forma, es a través de las circunstancias que hemos vivido y atravesado, y a través de todo eso Él nos moldea y quiere que nosotros entreguemos todo esto al servicio de Cristo. La formación espiritual, las oportunidades que nosotros tenemos de nuestro corazón, que son esas cosas que Él coloca en nosotros, que es el querer como el hacer, los recursos que Dios nos ha dado también a nosotros, la personalidad, los antecedentes basados, ya le digo, en lo que las experiencias que Él nos ha permitido antes de conocerle y después de haberle conocido. Entonces, Dios, por esta razón, nosotros debemos ministrarlo a los demás. La Biblia dice en Mateo 10, en la parte 8b, de gracia de recibiste, dad de gracias. Amén. Amén. Así es, hermana Carolina y hermana Juliana. Algo que podemos tener claridad es nuestra forma. Por ejemplo, Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre común y corriente, así como usted, así como yo, con una familia, un papá, una mamá. Pero había Dios diseñado, como lo decíamos al principio, fue una hechura de Dios ahí. ¿Qué hizo Dios con Moisés? A pesar del carácter que tenía Moisés, que era un carácter bastante acelerado, que llegó al punto de matar y asesinar, Dios no lo desechó. Por eso Dios a nadie desecha para que Él venga al servicio del ministerio, simplemente que Él lo va a capacitar o formar. Así como cuando, por ejemplo, usted estudia una carrera en una universidad, dura cierto tiempo, 5 años, y en ese tiempo usted se está formando. Así Dios lo está haciendo. Dios, a través de circunstancias, a través de las cosas que vivimos, a través de la misma palabra, a través de un ministerio, al momento de servir, Él nos capacita y nos forma para llegar a ser esos instrumentos de Dios, y que la gloria de Dios sea que se manifieste en nuestras vidas. Es entender, ¿no? Tu forma, como lo cuenta de pronto el libro, dice, tu forma revela tu ministerio. O sea, nos va a revelar que hay un ministerio. Pero pasa algo con la forma. Pero es que al formarnos como ministerio forma corazones, ¿no? Corazones de siervos. Y ese corazón de siervo nos demuestra una madurez espiritual, ¿sí? Que con esas circunstancias, con esa forma, o sea, estamos en las manos del alfarero. Él dice, está en mis manos y yo hago con ustedes. O sea, Él empieza a volver esa vasija
porque lo dice Jeremías, que nos toma en sus manos, y en las manos de Él es que Él empieza a destruir la vasija y empieza a darnos forma para el ministerio, para hacer algo impactante, y es transformar el corazón, como lo compartía el hermano Andrés ahorita de Moisés. Transformó a ese hombre. Amén. Impresionantemente. O sea, la forma que tenemos, la forma que Dios usa, hay algo impactante, y es que Él quiere un corazón maduro, un corazón estable para el servicio y para compartirle a otros. Después de ser un corazón violento, la Biblia testifica que era el hombre más manso sobre la tierra. Total. ¿Cómo Dios lo transforma? Siempre y cuando Él lo permita. O sea, tenemos que partir primero que estamos llamados para el ministerio donde vamos. Dios nos llama a todos, no nos puso limitaciones. Segundo, que nos forma. Amén. Pero en esa forma depende también de nosotros, hermana Carolina, hermana Andrés, de que estemos de que nos dejemos dispuestos. Amén. A que no, o sea, no es decirle, Dios, digamos, personalmente cuando llegué a los caminos del Señor, yo decía, no, por aquí no, a mí no me hable de tal tema. O sea, yo quiero la iglesia, pero ese tema no me vaya a tocar. Yo tengo tan solo 13 años cuando llegué a los caminos del Señor. Y una de las mejores decisiones de mi vida. Pero yo decía, a esa edad yo decía, pero que de esto no me hable. Porque si me hable, pues como que no me parece. Y fue lo primero que hizo el Señor. Entonces, cuando Él me empieza a hablar y a tratar mi vida en ciertas áreas, entender, ¿no? Desde ahí, desde ese día que llegué yo a los caminos del Señor hasta el día de hoy, he entendido que el Señor hace a medida que yo permito y hace como Él quiera. Y es hermoso, ¿no? Porque yo luego volteo a mirar muchas cosas y digo, si no fuera fortalecida en Dios, circunstancias que podemos llegar a nuestra vida, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Amén. Entonces, hasta el momento, como vamos muy bien entendiendo, ¿cierto? Entendemos la forma, el corazón, y hemos entendido, y también queremos, hermanos, que ustedes allá también estén entendiendo, y que Dios se les esté revelando de que nacemos para el servicio, no solamente dentro del templo, también fuera, y que hay una forma, que tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga con el alfarero, o sea, que somos barro, decir, somos barro, Señor, en tus manos, agarra este molde, fórmanos, porque tenemos un corazón maduro para el servicio. Amén, así es. La siguiente pregunta que vamos a estar compartiendo y conociendo es: ¿cómo podemos comprender que a través de una experiencia dolorosa que hemos vivido, Dios la usa para ayudar a otros que han pasado por la misma circunstancia? Esa pregunta es importante y trascendental, ¿no? Porque nadie quiere que nos pase nada malo, ¿cierto? Amén, nadie quiere sufrir, nadie quiere el dolor. Nos gusta solamente los momentos buenos, ¿sí? Dar gracias a Dios en momentos de alegría, o sea, cuando todo está bien es súper sencillo. Pero dar gracias a Dios en momentos dolorosos es de otro nivel. Entonces, hermana Carolina, cuéntenos. Bueno, sí, basado en experiencias dolorosas, ¿cómo puedo yo consolar a otros también, sí? Sí. Bueno, basado en mi experiencia, pues yo he aprendido a consolar personas que han perdido a un ser querido, ¿sí? Basado en esas experiencias, o una persona con una enfermedad, porque he conocido esa parte, me tocó vivirla, entonces de ahí pues aprende a ser como más humano con las personas que están pasando esas situaciones difíciles. Entonces uno aprende a consolarlos, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:4. También otra experiencia que pues a mí me pasa muy a menudo es que viví muchas experiencias dolorosas de niña. Entonces yo veo una niña o veo un niño, un jovencito, una jovencita, y yo quiero, o sea, siento lo que yo sentí cuando era niña, que necesitaba un abrazo, una palabra de aliento. Entonces, o sea, en el ministerio eso también es poder uno ir y expresarle a esa persona, a esa niña, y poder decir, o sea, de lo que yo necesité, yo sé que esa persona lo podrá estar necesitando en este momento. Entonces yo me baso como en esa experiencia para poder consolar a otro, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que consolarnos los unos a los otros también. Amén. Así es, hermana Carolina. Permítame leer un pasaje de la Biblia que usted ahorita citó, que Pablo, un hombre que Dios usó y que muchas veces vemos cómo Dios lo usa, y wow, y hasta uno dice, yo quisiera ser un Pablo, pero siempre anhelamos
esa gloria que tuvo Pablo, pero para tener esa gloria tuvo pasos circunstancias. Mire, dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 13, dice Pablo de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entender que lo que estemos viviendo es Dios quien nos va a consolar primero, ¿sí? Para que esa consolación que entra de parte de Dios, nosotros podamos consolar a otros. Porque es tan fácil cuando usted le dice: hermana, está viendo una situación, ore, ayune. Pero es tan bonito cuando usted dice: hermana, yo también viví por eso. Hermana, yo pasé también por eso. Sé que se siente, sé que duele, sé que, como dice la Biblia, sé que beber ese vaso, esa agua amarga. Pero entender que la consolación viene de Dios para que podamos consolar a otro, eso es lo que nos va a ayudar como edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque la Biblia también nos dice en Primera de Pedro, bendito el nombre de Jesús, capítulo 5 versículo 8, y sabemos que la Biblia es la verdad, pero mire cómo lo dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro versículo 8, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Saber que lo que hoy estamos viviendo, hay hermanos que van a vivir también, y podemos llegar el momento de consolarle, darle una voz de aliento, de esperanza, porque eso es lo que necesitamos. Porque al saber eso podemos comprender que esas experiencias dolorosas, y mire, y permítame una experiencia que yo tuve. A la edad de mis 12 años yo pasé por una circunstancia bastante dolorosa. Tuve que ver la muerte de mi padre. Tuve que nacer, crecer, sí, la gran mayoría de mi edad sin un padre, y eso es doloroso. Pero vine al Señor y el Padre llenó ese vacío. Pero cuando yo estaba aquí en la iglesia y yo veía que muchos hermanos estaban pasando esa misma situación, comprendí que ahí yo tenía la oportunidad, que esa experiencia dolorosa que yo había vivido y que el Señor me consolaba, yo podía darle un aliento de esperanza a este hermano que estaba pasando lo mismo. Y de verdad que como todo sirve para bien, todo ayuda para bien. ¿Para qué? Para poder llevar un consuelo a los hermanos. Es que es entender, ¿no? Dice en los libros, cada uno de sus casas están llevando a cabo este devocional. Dice: tu ministerio más eficaz surge en tus heridas más profundas. Es triste si ahí donde estás en casa de pronto estás pasando por momentos que tú dices: sí, ¿y cuándo va a aparecer el sol? ¿Y cuándo van a cambiar las lágrimas por alegría? ¿Será que ese día va a llegar? Lo único que le podemos decir es que hay un Espíritu Santo que consuela, y que si estás pasando por algo que te está causando dolor, que te está causando que el botar, no sabes si arrodillarte, leer más, si venir a consagrarte más a la iglesia, porque no sabes cuál es la solución del momento que está pasando, déjanos decirte que hay un Dios, que consuela, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que no es de la forma como yo quiero, ¿no? Porque no sana como yo quiero, ¿sí? Porque muchas veces la sanidad que yo quiero es una y Dios quiere otra, ¿no? Entender que muchas veces la sanidad también hace parte de que se van, ¿sí? De que tienen que ir a partir con el Señor, y que ahí también hay sanidad, porque muchas veces decimos: no, es que sanidad, o que muchas veces la restauración debe ser de tal forma. Me compartía hace poco una hermana, me decía: hermana, yo iba a la iglesia y prácticamente de la misma desesperación yo oraba, cantaba, yo decía: Dios hoy tiene que restaurar de esta forma mi casa, y tiene que ser hoy. Iba a la iglesia y decía: tiene que ser hoy, y llegaba a la casa y era peor. Entonces como que me desanimaba, ¿sí? Porque muchas veces es: Dios está usando el dolor, pero quítame el dolor ya hoy como yo quiero. Y es entender que el Señor es soberano. Amén. Y que la soberanía del Señor nosotros no entendemos, ¿no? Porque nosotros queremos decirle: bueno, Dios, nos gustaría que el proceso que estoy pasando saldría de esta forma, pero el Señor dice:
va a pasar de la forma como yo, Dios soberano, la necesito pasar. Entender que ahí donde estás de pronto, esa situación que estás viviendo, entender que Dios es bueno en todo tiempo. Hay algo que no se nos puede perder en los momentos duros de dificultad, de soledad, de saber que Dios es bueno. Amén. Y entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas, o sea, esa palabra es tan profunda, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y mucho de ese bien es parte del ministerio. Amén. Que otros también estarán pasando, como lo decía el hermano Andrés. Es diferente decirle, hermano, pues ore, ¿sí? Sí. Y no estamos diciendo, no, la oración es fundamental, la Amén, vigilia sí. es fundamental, el ayuno es fundamental, la palabra es fundamental, consagrarse es fundamental. Pero cuando tú a través escuchas, es, yo lo viví y aquí estoy. O estoy pasando, de pronto mamás que dice, oro y mi hijo no cambia. Oro y mi hijo no cambia, y yo lo veo ya como y yo quiero que mi hijo sea un sacerdote del Señor. Cuando mi hijo adorará al Señor de la forma como yo quiero, porque vuelvo y digo, es como que muchas veces queremos, es como yo quiero, entender de que aún Dios usa los momentos dolorosos, y decirle iglesia es algo que el Señor no se salta, ¿sí? Porque pues Amén. quisiéramos decirle que no hay dolor, pero no, si hay dolor, pero en medio del dolor hay algo en particular, y ustedes me van a decir, hermanos, que hay tanto dolor, pero al mismo tiempo hay una paz que no la quita nadie. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Amén. Que está en el momento del dolor. Y que el Señor prometió que iba a estar con nosotros en todo momento, ¿sí? En los momentos difíciles, en los no tan difíciles, y entender que pues también el enemigo que está al acecho intenta, digamos, tomar esas situaciones para desanimarnos. Por eso es que muchas personas pues también dicen, no, esto, Dios no obró como yo quería, entonces no sigo el camino, no me aparto del evangelio, ¿sí? Muchas cosas, pero no, yo quiero decirle que Dios nos fortalece. Él se fortalece en nuestras debilidades, que cuando nosotros ya sentimos que no podemos más, podemos ahí mismo donde estemos poder arrodillarnos y hablar con Él, que Él siempre ha prometido escucharnos, que siempre ha prometido estar con nosotros, y Él nos escucha en ese momento donde podemos decirle a Él todo, desahogarnos, y ahí nosotros recibimos nuevas fuerzas para poder continuar, porque es que a veces también hay personas que no se acercan de pronto a contarle a otras personas, les da miedo o son tímidos para hablar y decirle, hermano, me está pasando esto, ayúdeme a orar. No, yo soy una persona que pues he encontrado mucho refugio en el Señor, ¿sí? En los momentos cuando pasé ese proceso de la enfermedad de mi esposo, había momentos en que en la casa pues nadie, ya todos ahí acostaditos, yo tenía que quedarme sola, y yo lloraba y me arrodillaba hasta que yo ya decía, o sea, le entrego todo al Señor y recibo nuevas fuerzas, porque había momentos en los que yo decía, no puedo más. O sea, ya no puedo más, y es ahí donde uno recibe fuerzas del Señor. Entonces es así como uno ve que a otras personas les puede estar pasando lo mismo, porque el Señor nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Entonces cuando nos pasan esas cosas, nosotros podemos venir y decirle, mire, yo ya pasé esto, aunque a uno a veces le parece difícil, ¿no? Pero, y otra cosa muy importante en el ministerio es que nosotros podemos, digamos, alguien que compartía hace poco con una persona y decía, yo perdí a mi hijo, o sea, hace poco, ¿sí? Y yo le dije, o sea, yo no digo perdí, porque yo digo, en Cristo todo hay ganancia, Él partió con el Señor. Amén, así es. Pero entonces yo digo, mi esposo ya no estaba, entonces yo digo, ¿cómo consuelo? Yo le decía a los hijos, porque los hijos, no, es que mi mamá siempre es llorando ahí por mi hermano. Yo le digo, es difícil porque, o sea, yo digo, yo perdí un esposo, ¿sí? Partió con el Señor, ella perdió su hijo, pero es difícil, es diferente. Entonces yo le decía, o sea, uno debe entender que ella tiene que sacar su dolor, y ese proceso va por pasos, no es de la noche a la mañana. Entonces yo empecé a hablar con ella me dijo, yo quiero que usted me llame, yo quiero que usted me visite, yo quiero que usted vaya a mi casa, ¿sí? Porque de la misma manera, o sea, alguien que ha perdido, digamos, o a un ser querido que ha partido con el Señor, uno puede consolarlo, pero si alguien no ha vivido esa experiencia, ¿cómo puede hacerlo? Entonces nosotros, basado en la experiencia de lo que hemos vivido, podemos hacer las cosas para consolar a otros. Entonces es un ministerio Amén. que surgió, digamos, del dolor, de algo que pasó en la vida. Entonces el Señor dice, tómelo para que vaya así a ministrar a otra persona, y eso es servicio. Amén, así es. Bueno, entonces, los momentos dolorosos, como lo comentábamos, ¿cómo podemos comprender que a través de una experiencia dolorosa que has vivido, Dios usa para ayudar a otros? Sí, no es que Dios sea un Dios cruel, no. No, Dios no no, es cruel, nada. Dios es un Dios de amor, Dios
es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bueno. Y en ese Dios bueno es un alfarero que necesita formar nuestro corazón. Corazones de siervos, corazones siempre dispuestos a dar. Y aún en esos momentos quiero compartir la iglesia, como lo compartí mis hermanos aquí que están conmigo en la mesa. Tenga plena seguridad que si están los propósitos del Señor, este momento va a pasar y un día a otros podrá compartirle. Siempre tenga el corazón dispuesto a decir: Señor, en ti estoy, en ti confío, te doy gracias en este momento. Yo sé que no es fácil, porque cada uno de nosotros pasamos momentos. Dar gracias a Dios muchas veces no es fácil el momento que estamos pasando, pero quiero decirles que un día eso que estás pasando, Dios lo usará para rescatar a muchas almas, y siempre estar dispuestos para eso. Y como lo decimos muchas veces, estar dispuestos, ¿no? Porque estamos pasando por momentos dolorosos y no lo queremos decir y que nadie nunca se entere y nunca queremos contar, y también tenemos que preparar el corazón para compartir la experiencia, porque pues no es fácil. Digamos, hoy tenemos acá en la mesa a la hermana Carolina y no debe ser fácil ella de pronto abrir su corazón y contarlo, pero mire, Dios en su misericordia ha orado en la hermana Carolina para compartir y decirle: Dios sí consuela. Amén, así es. Y Dios sí levanta, y ver fortalecido que no solamente que las cosas se acaban, porque el mundo ve, vuelvo y le decía, la sanidad la podemos ver de muchas maneras nosotros, pero la sanidad también es que partan con el Señor. Amén. Permíteme, hermana Juliana, compartir esta parte que el Señor me daba. Pablo o Dios pudiera evitar que Pablo naufragara 3 veces, que Jeremías entrara a la cárcel, o que Daniel, ¿sí?, no llegara a los leones, o los amigos de Daniel al horno de fuego. Lo que debemos entender y comprender que a través del dolor han salido grandes ministerios. Amén. Eso es lo que quiero reflexionar, que a través del dolor han salido grandes ministerios. Y entonces ahí partimos con la tercera pregunta que traemos hoy en la mesa. ¿Cómo has visto el poder de Dios demostrado a través de ti en los momentos de debilidad? Amén. Bueno, hermana Juliana, quiero compartir 2 Corintios 4:7. Amén, es una porción de la palabra. Entender que simplemente que somos unas vasijas de barro, sí, un instrumento del Señor. Dios le dijo a Jeremías: somos unas barro en tus manos, sí. Entonces, sí, 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entender, iglesia, que el poder que Dios nos da, amén, a través de la debilidad, no es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que Dios se glorifique. Y tenemos un hombre que Dios usó grandemente, Pablo, ¿no? Pablo vivió circunstancias, ¿sí?, que dice que 3 veces le rogó al Señor para que le quitara ese aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor ahí? Sí, en 2 Corintios 12:9: mi poder se muestra en la debilidad. Y yo decía: pero ¿por qué en la debilidad? Es que cuando usted llega a la parte de la debilidad, es que cuando hay una rendición total. Porque una cosa es que cuando usted tiene el dinero en su bolsillo y tiene que pagar una cuenta, no hay problema. Pero cuando se mete la mano al bolsillo y no está, esa es otra situación. Entonces, cuando de la debilidad es que Dios se glorifica, es que comprender y entender, ¿sí?, que es Dios quien obra. Porque fácilmente nosotros podemos mirar que son las circunstancias, que es uno mismo, ¿sí? Como dicen por ahí las personas: el que madruga, ¿sí?, Dios le ayuda. No es cuestión, es de cuestión de reconocimiento. En el ministerio debemos reconocer que es Dios quien se va a glorificar. Amén. Esto es lo que me gustaría compartir. Amén. Muy bien, hermano Andrés. Sí, Señor, como dice la palabra de Dios, usted lo acaba de decir, 2 Corintios 12:9. Dice: Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es, ahí está todo resumido. Nosotros qué debemos hacer en los momentos de debilidad, porque el Señor conoce que somos frágiles, que somos débiles. Es ahí: venga y bástese en mi gracia.
¿sí? Él ya hizo todo por nosotros, Él ya murió en la cruz por nosotros. Ayer entendía una frase maravillosa que pues yo sé que de pronto la hemos escuchado mucho, pero Él, para ser obediente, tuvo que pasar tantos procesos. Jesús Sufrió. ¿sí? Sufrir tanto y vivir tantas cosas para aprender la obediencia y, como dice, llegar a la muerte y muerte de cruz. Entonces Él fue obediente, Jesús fue obediente hasta la muerte, y el poder de Él ahí en la cruz se perfecciona en nosotros, porque ya lo hizo todo. Y en los momentos de debilidad, cuando nosotros ya no podemos más, cuando ya no hay nada que hacer, es ahí donde Él nos dice a nosotros: bástate en mi gracia. Amén, así es. Es maravilloso, ¿no? Entender que Amén. aún las debilidades, ahí hermanos, ustedes que se sienten de pronto débil, dice el Señor que Él se perfecciona, como lo acaba de decir, como lo dice la palabra, Él Amén. perfecciona nuestras debilidades. Entender que esa debilidad Dios la usará y la transformará y la cambiará, como lo hizo con Moisés. Amén. Esa debilidad, porque él de una debilidad grande, ¿no? Él todo lo quería llenar como con golpes, como lo agarró la roca y la golpeó, pero fue un hombre humilde, el corazón de él fue transformado. O como Gedeón, que Gedeón se sentía que no, era el hombre más miedoso, el que pensó que no podía, o sea, nada de valentía, no era extremadamente valiente, y el Señor usó esa debilidad para glorificar su nombre. Es que es entender eso, que nuestra habilidad Dios la usa es para que Él se perfeccione a través de la habilidad. Porque ¿dónde conocemos al Dios Jireh? ¿Dónde conoceremos al Dios Rafa? ¿Dónde lo conoceremos a ese gran yo soy? Sino a través de las debilidades. Entonces hoy, hermanos, hoy compartimos, hoy comprendimos. Amén. Primero, de que fuimos formados para servir. Amén. Que es un privilegio, no solamente en el templo, también ahí en sus hogares, cuando usted sirve el vasito de agua o prepara la comida, o usted, esposo, que sale a trabajar fervientemente y fuertemente para llevar provisión al hogar, está sirviendo. Y también de pronto en la iglesia, ¿no? En el servicio de diaconado, maestros, predicadores, adoradores. Segundo, entendimos de que hay una forma, ¿no? Amén. De que somos barro y que esa forma el Señor la perfecciona, pero que dispone de nuestro corazón, ¿no? Dios es un caballero y Él no es que llega y dice entro, ¿no? Él nos pregunta y Él entra. Amén. A medida que permitimos que Él forme con nosotros un corazón de siervos. Hemos entendido que pasamos por circunstancias dolorosas, pero que Dios las usa para poderle compartir consuelo a otros. Amén. Y que nuestras debilidades es donde se glorifica el nombre del Señor. Amén, así es. Eso es grandioso saber que todo esto, ¿sí? Es como un engranaje, ¿sí? Y que ninguna ficha, aunque sea la más pequeña, si usted mide un reloj, ¿sí? Un palito marca la hora, el otro minutos, segundos, pero dentro de ese equipo, ese engranaje, la ficha más pequeña es importante. Para Dios somos lo más importante, y lo que Él desea de nosotros es que le sirvamos con lo que tiene. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Vaya, sírvame con eso. Con una vara basta y que sobra. Y a través de esa vara Dios se glorificó. No sé qué tenga usted. Lo que tenemos, dijo Pedro: lo que tengo te doy. Y tenía el poder de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayuda, el Maestro, nuestro guía. Lo tenemos todo. O sea, es simplemente dar ese pasito, nada más. El Señor se perfecciona, ¿no? Amén, sí. Entonces ahí, hermanos que nos están escuchando, una de las invitaciones importantes es entender: si de pronto no has recibido a Jesús en el corazón, dice, no, pues yo sí serviré, no, pero soy pequeño, o soy muy adulto, o soy muy imperfecto, o estoy lleno de pecados, o estoy lleno de... Te invitamos para que el Señor dice en su palabra que si venimos a Él, lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, Él empezará un trabajo como lo iniciamos. El alfarero quiere trabajar en tu corazón. Entonces hoy donde tú estás, que te queremos invitar para que juntos hagamos una oración, una rendición al Señor y decirle: Señor, quiero ser un barro en tus manos. Pero Amén. para eso tenemos que confesar, Claro. reconocer que necesitamos al Señor. Amén. Que Él venga a nuestra vida. Entonces ahí donde están sus hogares, yo les invito para que donde están viendo, donde están escuchando, de pronto has escuchado esto muchas veces y de pronto le huyes, dices: uy, no, me da miedo, me da temor. Mi hermana decía, pequeña me decía: y si yo recibo al Señor en el corazón, ¿me va a doler?
Me decía mi hermana, el corazón duele, me va a arder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pues voy a decirle que no duele, de pronto en ese momento puede ser que no experimente nada, pero Sí. sí tenemos que compartir es que el gozo de la salvación es algo impresionante. Amén. Dice que nada lo puede quitar. Y hoy queremos que tú donde estás reconozcas que existe un Dios que murió en la cruz del Calvario y que está para salvación. Entonces yo te invito para que inclines tu rostro y digamos: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te invito para que vengas y mores en él, para que hagas de mí esa excelente persona que tú deseas que yo sea. Señor, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco, Señor, que viví apartado de ti por muchos años. Pero hoy vengo con este corazón dispuesto a recibirte. Hoy quiero que tú seas barro. Yo quiero ser barro y tú el alfarero para que trabajes en mi vida. Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te acepto como mi único Señor y mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias por morir en la cruz. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Quería también hacerle una invitación, ¿sí? Recordarle a todas aquellas personas que están viendo este video que no es una casualidad. Hay un propósito de Dios. Y somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Nuestra misión es reconciliar el mundo con Dios. Hacerle esta gran invitación para que nos acompañe a nuestro servicio los días martes, viernes, 6:30, sábados, jóvenes, comisión, 6:30 también de la noche. Los domingos, para que usted venga en familia, si no puede venir entre semana, tenemos servicio 8 de la mañana, 10 de la mañana o 2 de la tarde. Pues la intención de nosotros es que si no tiene un lugar donde asistir, lo invitamos. La dirección es Carrera 14B, 45100, Centro de Bucaramanga, Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Le hacemos esta invitación para que nos acompañen. Dios les bendiga.